Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5 de la tarde. De este Que Palo es Noticia, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Y en esta tarde vamos a hacer un programa importante, porque hace tiempo queríamos hablar sobre sindicalismo, Puerto Rico, dónde estamos con los derechos de los trabajadores, qué escenario estamos viviendo en Puerto Rico hoy, que no es muy distinto a lo que se vive en el resto del mundo, con relación a los derechos, a las posibilidades de desarrollo de un sector trabajador y de trabajadoras que puedan proponerle futuro al país. Definitivamente esto en el contexto de un gobierno que tiene un libreto con relación a lo que deben ser los trabajadores y las trabajadoras. Y para eso definitivamente teníamos que hablar con una lideraza, como dice la amiga Norma Valle en la Universidad de Puerto Rico, que ha hecho un trabajo de 50 años, no se lo digan a nadie, en ese proyecto sindical puertorriqueño, y es la amiga Luisa Acevedo Zambrana. Saludos, Luisa, y bienvenida a Bonita Radio. Saludos, Enit, y saludos a todos nuestros seguidores, porque yo soy también seguidora de Bonita Radio. Muy bien. Así que un saludo muy especial para todos y especialmente a los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. Yo quisiera empezar un poco el perfil que conozco de Luisa, que tengo que aclarar, Acevedo, pero no es familia mía. No somos familia, siempre tengo que decir eso porque hay tantos. Y entonces cuando se cuelan digo, hello, ese Acevedo no es familia mía. Bueno, los Acevedos míos vienen de Vieques. No sé si los tuyos vienen de allá. Los míos vienen de Aguas Buenas. Bueno, pues no. Así que no creo. Pero bueno, Luisa ha estado muchos años como una persona bastante pública en el proceso sindicalista en Puerto Rico. Y cuando yo digo pública es que tienes unas citas buenísimas que tienen que ver con que tu proyecto de vida ha sido la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Siempre has estado ahí, fuiste presidenta de la Federación Central de Trabajadores. Eso es correcto. Has estado en el mundo del sindicalismo público, pero asimismo también en la organización de empresas privadas. Eso es así. Aquí se habla mucho, y yo quisiera que para ubicarnos en tiempo y espacio de ese proyecto sindical público, desde las grandes organizaciones como lo fueron la UTIER o lo son la UTIER y otras organizaciones, la UIA, etcétera, que tuvieron el trabajo de organizar trabajadores y trabajadoras de corporaciones muy grandes, porque el sector público en Puerto Rico es el 60% de nuestra fuerza trabajadora. Y eso tiene definitivamente muchos factores de por qué es así. Y parecería que no hay esfuerzo sindical en la empresa privada. Yo quisiera empezar a romper esta conversación contigo desde esa mirada que tienen las personas de que el proyecto sindical, que es hasta cierto punto un poco demonizarlo, el proyecto sindical tiene unos esfuerzos en la esfera pública, pero no en la privada.
Primero, ¿a qué tú crees que se deba esto y cuál ha sido tu experiencia entre la organización pública y la organización privada? Pues fíjate, a mí me parece que no hay nada más no cierto de que el esfuerzo sindical haya sido exclusivamente o mayormente en el área del sector público. Al contrario, en la historia del movimiento obrero puertorriqueño tú vas a encontrar que precisamente es la empresa privada donde originalmente se organizan los trabajadores primero y antes que nada. Y es el sector privado quien, vamos a decir, donde germina el empoderamiento de los trabajadores hacia la organización del sector, a la organización sindical. Posteriormente, viene el movimiento obrero trabajando en el sector privado y surge la organización del sector de corporaciones públicas, que por cierto, no fue la UTIER, no fue la UIA quienes organizaron esos trabajadores originalmente. Esos trabajadores, al igual que muchos trabajadores del sector privado, los organiza la AFL-CIO cuando viene a Puerto Rico. Y se organizan y posteriormente se convierten en independientes, ¿verdad? Y se desafilian y hay toda esta pelea o vamos a decir diferencias de opiniones o conflictos entre el sector de uniones independientes y el sector de la AFL-CIO que por tantos años ha permeado el movimiento obrero puertorriqueño. Yo en los 70, que es cuando comienzo en el movimiento obrero a trabajar, yo trabajo desde un inicio con el sector privado. Y es en el sector privado donde adquiero toda mi experiencia sindical de organizar trabajadores desde abajo, ¿no? En el 73 yo entro a la organización que presidí por muchos años y comencé organizando trabajadores del sector privado, hombres, específicamente para el 77, ya 80, estaba organizando todos los trabajadores que hoy tiene nuestra organización como miembros de la Unión, como por ejemplo Vaquería Tres Monjitas, 100% varones, una matrícula de hombres que se organizaron y que peleamos con uniones de todo tipo cuando se trataron de organizar y ganando esa pequeña batalla, adquirimos la representación de trabajadores como Tres Monjitas, como es Salchichas Carmela, en el sector privado. Y te puedo decir que inclusive después de los 80 nos dedicamos a un área bien particular, que son las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, claro, donde representamos también, por ejemplo, Copaca, que funciona como un banco. Como un banco. Y exacto. Copaca tiene sucursales en casi todo Puerto Rico. Y nosotros representamos como 15 cooperativas de ahorro y crédito. Y esas campañas las hicimos en los 80. Obviamente, el sector público es un sector que siempre fue marginado y tratado como de segundo grado por el gobierno, por las leyes que nos rigen, teniendo dos tipos de ciudadanos en esto del sector público. Teníamos a los compañeros trabajadores y trabajadoras de las corporaciones y teníamos a los trabajadores del sector público tradicional. Las agencias puramente tradicionales. Y las organizamos bajo una ley que era muy pobre, con muy pocos derechos, la ley de bona fides en Puerto Rico, la 139 y 134. Y a base de eso empezamos a hacer un trabajo para organizarlos con otros derechos. Y ahí es que comenzamos toda la pelea y todo el trabajo organizando el sector público bajo la ley 45 de 1998. Exacto. O sea, esa es básicamente, y yo creo que todas las uniones, por lo menos las que representamos trabajadores en el sector privado, tuvimos nuestros inicios en el sector privado. Y creo que nos ayudó grandemente. O sea, mi experiencia organizando trabajadores en el sector privado y negociando convenios colectivos en el sector privado. Y voy pesos a morisqueta, que le ganamos a cualquiera porque esa experiencia en el sector privado
bajo la ley Taft-Hartley, que de toda Exacto. la legislación en Puerto Rico, la Taft-Hartley es la La ley que rige. y es la que rige el sector privado y es la ley más restrictiva Restrictiva. en todo. Y que no me digan que es la ley 45 y que no me hablen del derecho a huelga, que de todo eso sabemos un poquito. Así que ese es básicamente ¿verdad? El extracto de lo que ha sido nuestra carrera sindical. Cuando yo te digo hasta cierto punto demonización, es que los discursos de la gente, ahora vamos a entrar un poco en lo que ha sido la experiencia, incluso desde el punto de vista mediático, de atender el tema sindical. Porque nuestras sociedades, fíjate que tú hablas del 70, del 80, se han complejizado desde el punto de vista de qué estrategia de comunicación tenemos para convencer al otro o a la otra de que el proyecto sindical es un proyecto de buscar derechos, que le conviene al país, etc. En esos entramados, una se encuentra con que, esos empleados públicos lo que pasa es que no quieren trabajar. Y la visión y la pantalla es la huelga, es la protesta, como si en Puerto Rico y en la visión desde el punto de vista legal de Estados Unidos incluso, el derecho a la protesta no estuviera cobijado y consignado en las diferentes legislaciones, incluso en la Constitución de Puerto Rico. Y una vez ese discurso de, hasta cierto punto, demonizar lo que ha ocurrido en sus momentos, como si las reivindicaciones y las reivindicaciones de los trabajadores y las luchas no habrían propuesto lo que tenemos hoy de derecho, que lo goza todo el mundo cuando está en un espacio laboral. Claro. Pero hay sus diferencias, ¿verdad? Y obviamente nosotros sabemos que en Puerto Rico no hay una posibilidad de que el desarrollo económico se pueda traer desde la empresa privada, porque eso no ha ocurrido. Y a mí una línea que sí me gustaría, como estás en ese mundo de la organización, preguntarte directamente, ¿por qué tú crees que no se ha dado en Puerto Rico que la empresa privada pueda ser, no sustituir, porque necesariamente no se puede, pero ser parte de un proyecto de desarrollo económico mucho más pujante para atraer esa empleomanía a ese sector? Bueno, lo que pasa es que el proyecto económico en Puerto Rico nunca se ha basado en la empresa privada. Y el proyecto económico no tenemos los trabajadores nada que ver con eso, ¿ah? El proyecto económico hasta ahora lo determinan los partidos políticos y quién administra, ¿verdad?, el país. Y ese proyecto desde un principio no fue traído hacia la empresa privada, realmente de establecer una empresa privada fuerte, puertorriqueña, con raíces en nuestro país, con sentido de pertenencia a nuestro país, con todo lo que conlleva el establecer un desarrollo económico sustentable para nuestro país con nuestras propias estrategias y nuestras políticas económicas. Eso no ha ocurrido. Aquí sí el Partido Popular, porque hay que ver, ¿verdad?, cada administración, sí el Partido Popular basó todo el desarrollo económico en la 936 y cuando se cae el proyecto de la 936 resulta que quien lo lleva al fracaso finalmente son todos ellos juntos, porque no es de otra. Claro. Y no pudieron dar una respuesta. Y sustituir el modelo de la 936 con un desarrollo económico pujante del país. Es que nunca se lo han planteado, es que nunca ha existido eso. Es que la política ha sido todo el tiempo de el sustento, la manutención de otro, de la dependencia, y eso pues tiene ahora el resultado de que tenemos hoy. Y ahí hay una fórmula interesante en el asunto de la 936, es que no sustituye y se mezcla el asunto ideológico, que no pocas personas en Puerto Rico lo escucharon de voz de Carlos Romero Barceló. Al país había que empobrecerlo para supuestamente traer la estadidad. Así que ha sido la política de todas estas administraciones pasadas, porque esa, por lo menos desde nuestra perspectiva, el concepto de traer la estadidad es la única manera que ellos tienen
es empobrecer al país. Oye, como lo hacen hoy con las corporaciones públicas, deteriorando los servicios de las corporaciones públicas para entonces tener una excusa para privatizarlas y decir, es que en manos privadas vamos a estar mejor. No funcionan. Y yo creo que ahí de esa mirada entre el sector público y el sector privado, desarrollo económico no, podemos entrar entonces en lo que a mí me parece es dónde está el sindicalismo hoy, sin dejar de pasar por los últimos 20 años que podemos establecer donde el gobierno de Puerto Rico, en manos de unos y otros, ha colocado su fortaleza con relación a dejar, como tú dices, o empobrecer unas corporaciones públicas y las agencias, porque no vamos a sacar de aquí a las agencias que existen por razón del Ejecutivo, del Constitucional, del Gabinete o por razón de legislación. Empobrecer un servicio público para entonces venir a sustituirlo por el proyecto neoliberal a ultranza, que es el proyecto de la privatización. Pero yo creo que hay un momentum del sindicalismo que quizás en los últimos años lo podemos centrar en lo que fue la lucha de los trabajadores de la Telefónica con relación al proyecto que incluso venía de alguna manera planteándoselo Rafael Hernández Colón, pero quien lo hizo vigente y quien lo hizo no importa qué fue Pedro Rosselló González. Ese fue un momento en que parecería que las uniones, no importa sus nombres, se unieron y plantearon que había una lucha que hacerla juntos independientemente de las diferencias. Eso pasó allí. ¿Dónde estamos ahora? Para traer el punto específico desde el 1988-89, se comienza la lucha por la Telefónica y por tratar de evitar la privatización. Es en el 1990 que el movimiento obrero, siendo nosotros dirigentes de una cosa que se llamó el COS, el Comité de Organizaciones Sindicales, pudimos entre todos unir esfuerzos y trabajar en contra de esa privatización, lograr medio paralizarla con Hernández Colón, sí, porque no fue de gratis, queda verdad en récord que fue una manifestación de pueblo en el 90 que el movimiento obrero logra aunar esfuerzos y detener momentáneamente la privatización, y posteriormente en el 98 Pedro Rosselló no finiquita esa lucha. Pero tengo que decirte que hoy, ante esa experiencia del pasado, nos hemos dado cuenta que luego del 98 para acá, ¿verdad? De hace 20 años, hemos tenido muchos tropiezos en aunar esos esfuerzos que logramos en el 90. Hemos sido partícipes de 20,000 instancias de unidad en la acción. Ninguna como la del COS. No hemos sido exitosos realmente en esa unidad en la acción. Y hay que reconocer que hemos cometido unos errores en el camino, viéndolo desde adentro y de habiéndolo vivido en carne propia. Creo que fallamos en la educación de la gente, de los trabajadores, en esa conexión entre el trabajador y la trabajadora con su organización, en esa mística de pertenencia. Y eso tú lo logras educando a la gente. Creo que puede haber algún tipo de ofuscación en algunas organizaciones donde no se dio esa educación sindical que es tan importante, y de una manera dejamos sueltos esos cabos. Y hoy quizás estamos viendo las consecuencias cuando el mismo pueblo es quien nos trae de nuevo a la lucha, ahora recientemente en el verano del 2019. Es ese pueblo el que nos trae a la lucha a nosotros, inclusive a los sindicatos y a todas las organizaciones del país. Así es. Es un movimiento que se da en el pueblo y a nivel de la base, que tú tienes que responder, y si no respondes te quedaste atrás, tú sabes. Creo que ha llegado un momento en que nosotros en el sindicalismo hemos tenido que detenernos y hemos tenido que analizar, y hay grupos que se están reuniendo en este momento para hacer ese análisis, ¿verdad? Porque hay un cambio generacional.
¿y dónde está el cambio de batón? O sea, ¿qué pasó en el camino? ¿Dónde está el relevo, tú sabes? Y nos estamos viendo en situaciones sumamente difíciles de participación de nuestra gente en las luchas sindicales. Así que ese análisis hay que hacerlo, hay que seguir haciéndolo porque sé que lo estamos haciendo. Cuando yo voy tan atrás y tú traes el asunto de la educación, eso ha pasado en muchas organizaciones, ¿verdad? Vamos a hablar de sectores. El sector sindical es uno de nuestros sectores, ¿verdad? Es un sector importante de aquellas luchas que vienen de los 60, de los 50, y obviamente hacer un análisis y una introspección nos puede llevar a eso que tú dices, que quizás el haber dejado la educación sindical como una fortaleza, y yo me voy atrás y pienso en las reuniones y en el proyecto sindical como empezó de Iglesias Pantín, claro. de tantos y tantas mujeres también en aquel proyecto, que alrededor del taller de trabajo se daba la educación sindical. Se daba la educación sindical. Eso era ahí mismo, ¿verdad? Entonces ahora yo pienso, si en aquel momento se reunían alrededor del taller de las tabacaleras, por ejemplo, ¿cómo es posible que ahora, con las nuevas maneras de comunicarse, no se dé esa educación? Así que por ahí viene eso. Pero todo se complejizó definitivamente después de la Ley 45. Ya ustedes tenían una presencia y sobre todo una responsabilidad de frente a aquella matrícula. Y yo te pregunto si hay un hincapié en las reivindicaciones económicas que dejó fuera. Ustedes obviamente tienen como líderes una exigencia de aquellos y aquellas que están allí, que dejó fuera en esa estrategia no solamente el nivel de educación sobre lo que es vivir como un trabajador o una trabajadora, sino que no todos son las reivindicaciones económicas. Precisamente yo creo que ese es uno de los puntos, ¿verdad?, neurálgicos en esta discusión, pero tengo que decirte que es traído, o sea, es que de cierta manera, el gobierno tiene una agenda súper clara para tratar de evitar la sindicalización y para tratar de evitar ese desarrollo del movimiento obrero en el sector público. Es que hay una embestida fuerte, porque es que te das cuenta en la legislación que se aprueba, en la forma en cómo los jefes de agencias trabajan los asuntos laborales, contrario a lo que se pensó en el 98 cuando se aprueba la ley, donde habíamos adquirido una voz y una participación de sentarnos a la mesa, se nos empezaron a cerrar las puertas. Yo creo que se dio un derecho en un momento dado y las fuerzas económicas lo están torpedeando. Yo no veo de otra manera, y yo he vivido todo el proceso. Cuando tú te sentabas a la mesa a discutir un convenio colectivo y unas condiciones de empleo para cualquiera de las agencias, tú tenías de momento una participación y de momento se te empezó a torpedear. Y es orquestado cuando después del 2009 comienza toda esta embestida en contra nuestra. Y yo no tengo duda de que hay una agenda mayor que mueve a la administración de turno que sea en contra nuestra. Yo te lo digo porque uno en el camino encuentra información, claro, que te da, las cosas no se dan de casualidad, ¿sabes? A nosotros, luego del anuncio de aquellos despidos masivos que hubo en esa época. La Ley 7. Ahí está Luis Fortuño, Miguel Romero como secretario del Departamento del Trabajo. Es correcto. El entonces secretario de la Gobernación, Rodríguez Gema, que hablaba de darle patadas a los trabajadores y a las trabajadoras. De que éramos unos locos mantenidos los dirigentes sindicales, entre muchas otras cosas, ¿no? Y tú saber que en una manifestación la policía nos cae encima y después tú saber que tenían tu retrato
Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Éramos target. Esa palabra en inglés me salió, yo no sé de la nada, pero éramos Sí, eran blancos. Éramos blancos de eso porque... Además carpeteados. No, y carpeteado, súper carpeteado, tú sabes. Entonces, fue una cosa brutal, ¿sabes? Porque fue una tras otra manifestación. No era de la nada, era una cosa orquestada. Y los golpes fueron sumamente fuertes y no estamos hablando de los golpes físicos nada más. No, claro. El golpe que sufrió el movimiento obrero durante esa época fueron unos golpes brutales que no puedo dejar de decir que en cierta medida te debilita. Claro. Te debilita. Y esa experiencia vivida debilita el grupo de la fuerza laboral, porque tienes unos trabajadores golpeados, tienes una gente sin trabajo. Y yo creo que no hay un castigo mayor que tú le puedas dar a un trabajador que dejarlo sin empleo. Claro. Eso es brutal. Yo que durante estos años he vivido tantas experiencias con tanta gente diferente, el golpe de ser despedido es un golpe que tú casi nunca te recuperas totalmente. Uh-huh. Porque humanamente, el ser humano es un ser humano productivo de naturaleza. Y el que un patrono te deje sin empleo, eso es una cosa. Y entonces tú oyes las vivencias de esa gente y tú escuchas y tú las vives con ellos, ¿no? Así que ese tiempo fue un tiempo muy triste. Yo creo que sufrimos un golpe muy fuerte, no solamente numéricamente, ¿verdad? Claro. Que se ha ido disminuyendo el sector público brutalmente, sino a nivel de estado anímico y de lucha debilitó. Sí, el 2009-2010 únase a eso y me parece bien interesante que traigamos a Rodríguez Ema como secretario de la Gobernación. Los discursos del gobierno de Puerto Rico bajo la administración de Luis Fortuño fueron siempre de que los trabajadores el gobierno tenía un problema de exceso de trabajadores. Siempre. Y cuando finalmente uno hace la matemática, te das cuenta que lo que querían era sustituir trabajadores que no le eran afín a lo que ellos proponían, con obviamente mucha menor remuneración y en los empleados de confianza que se duplicaron y se triplicaron. Y los famosos contratos. Claro, y en el 2013, cuando tenemos oportunidad de sentarnos y descubrir información interna de las agencias, que es lo único, o una de las pocas cosas buenas que tuvo ese momento, fue la posibilidad de tener acceso a información interna de las agencias, pudimos descubrir cómo lo que habían hecho era sustituir la nómina gubernamental por contratos en el sector privado. Exacto. Y más. ¿Por qué? Porque el sector privado se llevaba más de la tajada que era la nómina del sector público. Así que, porque los trabajadores en el sector público siempre han estado mal pagos. Claro. Muy mal pagos. Y ahora están hablando de los servicios, de los beneficios marginales que tienen los servidores públicos. Oye, pero si los salarios son de hambre, ¿cómo tú no vas a poder de alguna manera subsanar claro. el poco salario? Pues dándole algunos beneficios marginales. Pero la realidad es que han sido sueldos de hambre toda la vida. O sea, esto no es nuevo. Esto es la realidad que vive el servidor público. Nosotros lo vivimos con nuestros padres y nuestra generación anterior, de cómo los maestros, que han sido una clase sacrificada toda la vida, nos levantaron a nosotros, y lo que nosotros somos se lo debemos a la escuela pública, por el amor de Dios. Uh-huh. El sistema público de educación puede funcionar. Los que no funcionan son los burócratas y los tecnócratas que están arriba en el área de administración, que nunca ha funcionado bien. Fíjate que cada vez que nosotros aquí tenemos alguna intervención que tenemos que hacer la historia, porque nosotros básicamente somos un medio que nos gusta contextualizar, porque si no, volvemos a la educación, la gente no entiende de dónde salen, de aquellos lodos salen estos problemas. Siempre hay una figura que dentro de los últimos 20 años
parecería que no pasó nada y pasó todo en la administración de Luis Fortuño. 2009, 2012, no solamente hubo la Ley 7, la sustitución del trabajo público por los contratistas, una manera de también hacer analogía con lo que hizo Pedro Rosselló cuando creó aquel grupo a través de la fortaleza de su secretario de la Gobernación, que iban a los empresarios con Rosselló a mantener el proyecto político del Partido Nuevo Progresista a través de contratos en el gobierno. Y eso fue lo mismo que hizo Fortuño antes de empezar, porque él hizo lo que se llamó la Jerez. Exacto. Y eran los empresarios. Exacto. Para hacer un desarrollo que ellos se inventaron. Y que pues, sabemos dónde está. Pero claro. Bien interesante que todo eso también va de la mano con que fue el gobernador que emitió más deuda en menos tiempo. También. Deuda que catapultó la posibilidad de que fuera una operación razonable la Autoridad de Energía Eléctrica. Es correcto. Carretera y energía eléctrica. Autoridad de Carretera. O sea que ahí pues una vez que hay un plan, ¿verdad? Hay un plan definido. Y yo quiero de ahí venir a tu experiencia, porque en 50 años tú tienes que haberte sentado con muchos empresarios, pero también con muchos negociadores dentro de la empresa pública, ¿verdad? El gobierno. Vamos a empezar por la empresa privada. ¿Cómo tú comparas a aquellos empresarios con los que tú negociabas en los años 70, en los años 80, con los que hoy están disponibles en esa empresa? En términos de, vamos a empezar por, reconocen lo que es el proyecto sindical como importante dentro de su estructura de empresa. Bueno, en el caso nuestro tengo que decirte que como hemos mantenido durante estos años relación con básicamente las empresas en el sector privado que organizamos en los 70. Ah, ok. O sea, que ha habido continuidad. Ha habido continuidad en nuestro caso, ¿verdad? En la organización que yo toda la vida le dediqué mi vida, la Federación Central de Trabajadores, organizó en el sector privado y ha mantenido esa estructura de organización durante todos estos años. Y tenemos una relación con esos patronos relativa, ¿verdad? Es relativa. Ha habido cambios. Claro. Los cambios fundamentales han sido la intervención de esta clase de asesores legales. Quizá más que antes, pues en los 70, 80, para darte un ejemplo, yo podía sentarme a negociar el convenio colectivo con los dueños de la empresa o con los que administraban la empresa en ese momento. Hoy, más que eso, es con esta clase de abogados laborales que son los que manejan la parte sindical de relaciones obrero-patronales en las empresas. O sea, en las cooperativas de ahorro y crédito, por vía de ejemplo, ya tú tienes un grupo de abogados que ya yo los conozco de hace muchos años, que ya son como que los que manejan más la cuestión sindical que los mismos dueños o juntas de directores. O las juntas. O las juntas. Y en el caso de las cooperativas, igualmente en las empresas. Tú tienes en empresas, pues, Salchichas Carmela, que es Century Packing. Es una empresa que en un momento dado, y estábamos hablando de gente que se organizó en los 80, ¿verdad? Uh-huh. Esa gente, la negociación era básicamente con el dueño de la empresa y los administradores de la empresa. Hoy es como un bufete de abogados especialistas. Okay. En eso. Se complica el asunto. Está complicado. No es lo mismo tú sentarte a negociar, y eso es pura experiencia propia, sentarte a negociar con un dueño o administrador de una empresa, a sentarte con un abogado laboral que es especialista en la materia. Uh-huh. Y que no solamente es especialista en la materia, es especialista en sacar uniones de los talleres. Okay. Y ese es el grupo de abogados laborales que te vas a enfrentar en el momento. Eso está ocurriendo en las agencias de gobierno. Eso fue una de las críticas más grandes que nosotros le hicimos a las administraciones pasadas. ¿Por qué? ¿Por qué la intervención de bufetes laborales en agencias de gobierno que no tienen el presupuesto suficiente para mantener una plantilla, pero tienen
presupuesto para pagar un bufete laboral. Oye, yo no te voy a decir de cuánto cobran la hora, pero todos lo sabemos. O sea, no estamos hablando de 3 pesos, no estamos hablando de 100 pesos la hora. Así que eso yo creo que es el factor que más ha cambiado. Es la diferencia. Voy a coger solamente, no voy a hablar propiamente de un ejemplo, pero por ejemplo tú me hablas de Salchichas Carmela. ¿Eso era un dueño puertorriqueño? Salchichas Carmela era de un empresario puertorriqueño. Ya cambió. En este momento el dueño es Coca-Cola. El dueño de Salchichas Carmela realmente. Exacto. Sí, okay. es que Coca-Cola. Okay, o sea que sí ha cambiado. Claro que eso también cambia la posibilidad de tú tener una negociación directa con aquella versus esto. Obviamente estamos en el siglo XXI, pero yo te lo traigo porque aquí mucho se habla de la incapacidad de crecimiento que han tenido desarrollos como negocios en todas las industrias de puertorriqueños, familias, vamos a hablar de familias, en generar proyectos de desarrollo económico. En Puerto Rico hay empresas de puertorriqueños y puertorriqueñas, familias, que no voy a decir los nombres, pero generan mucho dinero. Bueno, nosotros representamos Vaquería Tres Monjitas, que los dueños son las familias Fonalleda. Exacto, y es una de ellas. Y ahí, todavía ahí también se ve el asunto que la familia se quitó y quien negocia es un bufete. En el caso de Vaquería Tres Monjitas, tengo que decirte que puede ser una excepción. Puede ser una interesante. excepción. Que es interesante. Se involucran. Sí, se involucran en la negociación. Son, ¿verdad? Respetuosos, vamos a decir, de la relación obrero-patronal. Y durante estos, ellos se organizaron en 1977. Ya llevan 45 años. 45 años organizados por nosotros y hemos mantenido una relación, hemos tenido sus altas y sus bajas, como toda relación obrero-patronal, donde vamos a estar claros, las diferencias son claras. Yo represento a los trabajadores, la empresa representa los intereses económicos y el balance está en poder sentarse a la mesa, ¿verdad? Yo digo que donde hayan 2 o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Cualquier grupo de trabajadores que tenga más de 2 trabajadores, allí estaré yo. Porque ese balance, yo creo que la organización obrera es la que crea el balance entre el capital y el esfuerzo humano. Eso yo lo tengo sumamente claro, es un asunto, ¿verdad? Ético. Y pues yo represento a los trabajadores, los intereses nuestros son unos y los intereses de ellos son otros. Pero independientemente de eso, en esa empresa en particular, hemos mantenido esa relación en un balance bastante positivo. Así que la relación es más o menos buena. Que conste, de ahí es que yo conozco a Rodríguez Gema. Cierto, porque él fue su administrador, in-house counsel, whatever. Sí, tienes razón. O sea que tú conoces esa faceta y después lo conoces en la faceta pública. Es correcto. Okay. Muy bien. Bueno, si vamos a salir de ahí, vámonos a la esfera pública. ¿Cuál es la diferencia? Y yo voy a hablar del Departamento del Trabajo. Porque en el Departamento del Trabajo nosotros hemos tenido, yo voy a mencionar, siempre digo mi edad, no tengo problema, tengo 57 años y hace casi 35 que estoy en este negocio del periodismo. Está bien, yo tengo 70. Exacto. Nosotros no tenemos ningún problema con decirle edad. Hay estados de los que yo recuerde con mucha pertinencia en los últimos 30 años, Rubí Delgado Saya. El más pertinencia que ha tenido. Te lo tengo que decir. Así de sencillo. En mi experiencia, durante todos estos años, ese es el nombre que ha sentado base, ¿verdad? Cátedra sobre lo que es o debe de ser un departamento del trabajo. He estado ahí. Ha estado vamos a hablar de la administración de Sila María Calderón, Víctor Rivera Hernández, el que sustituyó a Víctor, que fue Román Velasco. Si vamos a seguir hablando del PNP, tenemos que hablar de Almodóvar,
El que hoy César es Almodóvar. César Almodóvar. Estuvo también Estuvo un tiempo Aura González. Aura González. ¿Cómo fue? ¿Cómo cambian unos a otros entre esos personajes que te he dicho? Obviamente tenemos que llegar a Miguel Romero y la Ley 7. En términos generales, hay uno que tenemos que mencionar porque es pertinente, es el licenciado Rivera, se me olvida el nombre. Rivera. Jesús, diantre, qué cosa más. Ahí me perdí porque... perdóname. Pero ya mismo lo busco, ya mismo lo encontramos. Sí, es que él es el que promueve con una citación que hizo el COS. Y es quien le da paso a la figura del cabildero laboral dentro del movimiento obrero. Estoy buscando. Y se crea la figura caramba. Óyeme, y es una persona que después de Ruiz Delgado, sí, porque vino... vino uno primero y el otro después. Ahora me perdí con la edad. Okay. Pero es una persona que hay que mencionar porque se desarrolla esta comunicación que debería de haber entre la figura del Departamento del Trabajo y el subsecretario y el movimiento obrero. Definitivamente el Departamento del Trabajo se creó con unas claras definiciones de defensa de los derechos de los trabajadores, en este caso los que no estaban organizados, porque es el departamento quien, vamos a decir, administra la legislación que había laboral, y si alguna querella hubiese de algún trabajador que no esté organizado, se manejaba a través del departamento. Exacto. Así que Jesús Rivera. Entonces, él crea esta conexión entre el movimiento obrero y el departamento. Se crea la figura, entre esas reuniones que se dan, se crea la figura del cabildero laboral, que por muchos años fue Mario Roche Velázquez. Sí. Y esa figura fue crucial en el movimiento obrero y en las relaciones con el gobierno, en términos generales, antes de la ley de sindicación de empleados públicos. Así que hay que hablar de él. Esto es, de todos ellos, pues, la figura de Miguel Romero, una figura que tuvo un impacto muy negativo, ¿verdad?, en la relación obrero-patronal en términos de la Ley 7 y cómo la administró. Y fue realmente el ejecutor de esa Ley 7. Él era el secretario. Que mandaba las cartas. Y, claro, y no solamente era el secretario, sino era quien ejecutó la política de los despidos por Ley 9, por Ley 7. Así que, definitivamente... después de eso, pues mira, yo te diría que hasta reciente, el licenciado Carlos Rivera, que fue reciente y que ya no está como secretario del Trabajo, mantuvo esta comunicación con el movimiento obrero, pero en términos generales, pues ha ido empobreciéndose esa relación de la figura del secretario y el movimiento obrero. Y ya tú... quizás lo vas poniendo a un lado y vas a hablar más que del secretario, quizás del asesor laboral para establecer comunicación, el asesor laboral en Fortaleza. Porque no ha habido ninguno de los secretarios que haya podido asumir esa labor o ese trabajo de mantener esa comunicación activa con el movimiento sindical. ¿Tú podrías decir que ha habido diferencias, y vamos a hablar de los últimos gobernadores? Quizás, obviamente, tenemos que empezar con Pedro Rosselló González, porque cuando más conflictos hay en esa década del 90, con relación a todo lo que venía del proyecto neoliberal, ahí está no solamente la telefónica, están las navieras, y hay muchos proyectos de privatización, los grandes proyectos de construcción, que sabemos que eso también fue un problema. Pedro Rosselló González, Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, ya hablamos hasta cierto punto, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló Nevares, lo que duró, Pedro Pierluisi. En términos de
de lo que se establece desde Fortaleza, que debe ser esa relación o esa importancia que tiene la relación entre el proyecto sindical y el gobierno de Puerto Rico. ¿Hay diferencias entre unos y otros? Sí, hay diferencias y han habido grandes diferencias realmente en unos y otros. Yo te puedo ir hasta más para atrás. Yo llegué a tener relación con Carlos Romero Barceló, con Hernández Colón. O sea, yo llegué a vivir los 70, los 80, ¿verdad? Claro. Y los 90 después. Así que tengo más o menos, ¿verdad? Una visión básicamente de todas estas administraciones que han pasado. Unos más y unos menos. En términos generales, ¿verdad? No se ve lo que quizás en algún momento hubo, que fue que la administración de turno tuviera interés en que el movimiento obrero tuviera una voz o una participación de esa administración, o en cierto sentido las aportaciones que podía hacer el movimiento sindical. Eso se ha perdido. De los últimos años yo no veo que la importancia que tiene realmente esa aportación que puede lograr una administración teniendo buena comunicación con el movimiento obrero, yo no la veo. No la veo en este momento. No sé si me equivoco, pero la veo muy poco. En la administración de Sila sí había. Víctor Rivera Hernández logró, tengo que decirlo, esa comunicación con el movimiento sindical y esa participación y en alguna medida la apertura a que el movimiento obrero tiene la capacidad de hacer unas aportaciones enormes. Ella crea el proyecto 2025. Exacto. Y incluye al movimiento obrero en ese proyecto como parte importante del desarrollo de ese proyecto. Aníbal Acevedo Vilá también tuvimos la posibilidad de comunicaciones con él por toda la situación que se da con los empleados públicos en ese momento. Y el cierre gubernamental. El cierre gubernamental del 2006. Así que Alejandro García Padilla logra una comunicación que yo siempre digo que lo mejor que tuvo fue, como te dije, el acceso a la información. Ese acceso a la información por la ley 66 que él le da y la legislatura, porque quien aprobó esa ley fue la legislatura, pero él firma la ley y él se toma la iniciativa de sentarse con el movimiento obrero, y tengo que decir que en esa experiencia Ingrid Vilá fue fundamental. Fue una figura de balance, realmente de balance en lograr esa comunicación entre el movimiento obrero del sector público y la administración. En esa ley 66 nos dio la potestad de tener la información que nunca nos habían dado. Claro. Y yo, quizás en ese momento muchos compañeros no lo entendieron, pero los que entendimos la posibilidad, lo logramos sentarnos y logramos conseguir las reivindicaciones que en ese momento los trabajadores, dentro de la situación que había, los que se quedaron, pudimos, ¿verdad?, captar en ese momento lo mejor de lo que había. Así que de Fortuño no puedo decir nada bueno, porque yo nunca entré a Fortaleza mientras estuvo la administración Fortuño, ni me interesa tampoco, pero no había conversación. No había conversación, y tú llegabas al Capitolio y si dabas tu nombre y decías Luis Acevedo, te aseguro que detrás de ti habían 2 o 3 de seguridad detrás de ti. Y el ambiente era sencillamente tenso y no había comunicación con ninguno de los... Era presidente Tomás Rivera Chat. Que en un momento dado abrió una apertura, porque es verdad, yo digo que al César lo que es del César, hay que reconocer que Rivera Chat abre una apertura de comunicación con el movimiento sindical y yo
soy de parecer que si te abren una ventana, tú entras y te adueñas de la casa. Claro. Así que, y ahí cerró la puerta otra vez. Y pues, así fue. Y esa es la historia, tú sabes, para eso. Claro. Esa es la realidad. Luisa, te agradezco mucho. Me parece que ir sobre lo que está pasando en el país desde la mirada de los trabajadores y las trabajadoras para mí es súper importante, porque a veces yo me cuestiono si es que piensan que los robots van a poder hacer algo de desarrollo económico en Puerto Rico, más allá de lo que sabemos que las tecnologías nuevas van a poder sustituir. Pero los seres humanos, en efecto, son, más allá que gregarios, se organizan para tratar de vivir mejor en la estructura y las sociedades donde están. Y atender al sector trabajador, hablar desde la crítica interna, desde esa posibilidad de hacer introspección, a ver qué ha pasado. Me parece que es súper importante y la conversación empieza hoy y seguirá, porque esto tendríamos que hablar de mucho. Así es que agradecida que hayas aceptado nuestra invitación, y sabes que aunque seas internauta, siempre puedes venir también de entrevistada, porque tienes mucho que aportar. Agradecida mucho. No, muchas gracias a ti por la oportunidad, y la realidad es que, fíjate, es bien importante. Dicen que el que no conoce su historia está destinado a repetirla y a cometer los mismos errores, ¿verdad? Claro. Yo creo que el movimiento obrero tiene en este momento la capacidad de hacer unas grandes aportaciones al país, unas grandes aportaciones al sector de trabajadores y trabajadoras que finalmente mueven esta sociedad. Y si nos aunamos esfuerzos y buscamos los mejores intereses de esa clase a la que representamos, muy probablemente lleguemos a tener algún tipo de éxito. Y yo tengo mucha fe en que lo vamos a lograr. Definitivamente. Yo tengo fe en la juventud. Yo también. Y ese es un tema que eventualmente podemos tratar, porque yo sé que ha habido algo de relevo generacional. Una está viendo nuevas caras, está viendo unas posiciones diferentes. Ahí están los maestros. ¿Quién nos iba a decir que las maestras se apropiaron de la lucha? ¿Quién lo iba a decir? Nosotras lo podemos decir, porque las mujeres en este país somos eso. Exactamente. Pero públicamente, tú sabes que estuvo... Es correcto. Fue un testosterona cabinet, como yo digo, por mucho rato. Bueno, nosotras nos vamos, pero yo, como siempre les digo, apoyen el proyecto periodístico de Bonita Radio y cualquier esfuerzo independiente, que estamos haciendo lo que queremos hacer, precisamente para abrir este tipo de discusiones sobre lo que está ocurriendo en el país, y usted tiene derecho a saber. Siempre estamos apoyados por Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa Manuel Seno Gandía y Juana Díaz Coop. Gracias a sus aportaciones también sobrevivimos en este esfuerzo. Bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Nosotros nos vamos, mañana es viernes. Yo estoy segura que mañana también tenemos otro programa a las 8 de la mañana. Hasta mañana.